Hola maestra, muy buenas noches. Em, ay, muy buenas noches maestra. Mi nombre es José Eduardo Moreno Ochoa y junto con mi compañera Alison Andrea Valadez Muñiz le estaremos exponiendo acerca de la política exterior de México durante la Segunda Guerra Mundial y en los gobiernos de alternancia, que corresponden a los tópicos 4 y 7 del libro del autor Méndez. Bueno, comenzando con la Segunda Guerra Mundial, es necesario ver que, de acuerdo con el autor, podemos hablar de dos grandes tópicos. Primero, la propia participación de México durante la Segunda Guerra Mundial, entendida como una transición de la política exterior neutral y pacifista a una política exterior basada de forma extraordinaria en el estado de guerra. Y por otro lado, el ejercicio de la propia diplomacia mexicana. En este sentido, comenzando por un lado con el primer epígrafe de la neutralidad del estado de guerra con las potencias del eje, es necesario recordar que México, hasta la Revolución Mexicana, se encontraba en un proceso de reconstrucción institucional y parte de ese proceso se manifestó en la política exterior. México se caracterizaba por tener una tradición pacifista que justamente se representaba con la doctrina Carranza, la igualdad jurídica, el respeto a la soberanía, la no intervención entre los estados. Y este escenario se mantuvo de forma general hasta la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a partir de ciertos eventos, pues la neutralidad que se había declarado a partir del 4 de septiembre de 1939 tuvo que ser vista en entredicho por el mandatario, en este caso, de Manuel Ávila Camacho. Lo que sucedió es que México se encontraba, menciona el autor, en un riesgo de guerra muy constante, sobre todo a partir de 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor en Hawái, que ciñó la posibilidad precisamente de que México viese la invasión japonesa como una posibilidad directa en las costas para llegar a Estados Unidos, a California. En este sentido, Estados Unidos era un centro político muy importante como lo sigue siendo para ahora. Y prácticamente las declaraciones de política exterior tomaban parte por los aliados en un respaldo a la política estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Precisamente esto fue lo que se manifestó en las acciones de México y en las decisiones de dar una ruptura con las relaciones diplomáticas de Japón y con Alemania e Italia. No obstante, fueron dos hechos significativos los que provocaron que México se insertara en la guerra a partir de declarar el estado de guerra. Y fue, pues, la cuestión del derribamiento del potrero del Llano, del hundimiento por medio de un submarino alemán, y también el de Faja de Oro, el buque de Faja de Oro, que fue derrumbado también en las costas de Tampico. Prácticamente el autor rescata una cita que dice que frente a la reiterada agresión que vulnera todas las normas de derecho de las gentes, es deber aceptar valientemente las realidades y declarar que a partir de esta fecha, la fecha de marzo de 1942, perdón, se declara el estado de guerra entre México, Alemania, Italia y Japón. Y cabe declarar aquí que el estado de guerra no es entendido como la declaración de guerra que se entiende generalmente como la ostentiva a una agresión, sino que es un medio para declarar de forma pues formal, vaya la redundancia, que México se encuentra en conflicto no por decisión propia, sino por una cuestión de honor nacional, eran las palabras del presidente. La participación militar mexicana en la Segunda Guerra Mundial estuvo al frente el Escuadrón 201. El 30 de mayo de 1942, en el Congreso de la Unión, se aprobó la iniciativa presidencial que declaraba el estado de guerra con las potencias del eje a favor de Estados Unidos. Ante el ataque japonés a Estados Unidos y el peligro que este representó, se crearon las comisiones México-Americana y de Defensa Conjunta y de Defensa Continental. Ávila Camacho creó la región militar del Pacífico que había agrupado a todas las fuerzas militares en la zona de Baja California, poniendo al mando al general Lázaro Cárdenas. En julio de 1944, Ávila Camacho solicitó el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana para que participara de manera activa en el conflicto armado. Este grupo fue capacitado por Estados Unidos, además de que ellos mismos fueron los que dieron el armamento y los uniformes. El 29 de diciembre del 44, el Senado autorizó el envío del Escuadrón 201 en apoyo a la liberación de Filipinas, donde operó de manera autónoma en el frente con la misión de bombardear japoneses.
a partir de lo cual esto no solo facilitó el avance de la infantería de Norteamérica, sino que se pudieron salvar muchas vidas estadounidenses. Al firmarse la rendición de Japón después del ataque de Hiroshima y Nagasaki en el 45, el personal del Escuadrón 201 recibió una condecoración de la liberación de Filipinas y regresó a Estados Unidos y posteriormente serían repatriados a México. La guerra también implicó no solamente la participación bélica, como se observó con el Escuadrón 201, sino también con una participación civil. Para el 4 de agosto de 1942, un acuerdo muy histórico que se gestó entre México y Estados Unidos fue el programa Bracero, que era prácticamente un plan para exportar de forma temporal mano de obra barata a los campos agrícolas estadounidenses y que resolvería la emergencia precisamente de este país ante la necesidad de llevar a todos sus hombres a la guerra o a las fábricas de producción armamentista. Este fue firmado por Ernesto Hidalgo, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, y Abraham J. Navas, el representante de la Secretaría del Trabajo. Esto incluyó el intercambio de alrededor de 4,5 millones de trabajadores, primordialmente de Texas y de California, y pues, como mencioné, se basaba en la exportación de mano de obra para el trabajo agrícola en los campos estadounidenses, cultivando y cosechando. Este programa duró hasta 1964, cuando los beneficios se vieron acabados, y entonces se puede decir que después de aproximadamente 22 años de ejercicio, pues se trajo beneficios para los campesinos mexicanos, e incluso 27,000 obtuvieron la residencia, si no es que un poco más, si nosotros tratamos de entender que también hubo trabajadores que se quedaron allá sin formalizar o legalizar su situación. Del 1 al 22 de julio de 1944 se reunieron los 45 países aliados en Bretton Woods, donde la finalidad era analizar los problemas que se iban a presentar después de la guerra. El secretario de Hacienda de México, Eduardo Suárez, presidió la comisión que se encargó de estudiar los proyectos derivados de los organismos financieros internacionales. En Bretton Woods, de ahí nació el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que eran instituciones que se iban a encargar de ayudar a la reconstrucción de los países destruidos por la Segunda Guerra Mundial. México había propuesto que el banco se llamara Banco de Fomento y Reconstrucción y que no solo ayudara a la reconstrucción de Europa, sino que también apoyara a largo plazo a los países menos favorecidos. El nombre de la propuesta no fue aceptada, pero sí se tomó en cuenta la propuesta acerca de que esa institución, además de ayudar a reconstruir a los países de Europa, también pudiera impulsar proyectos de desarrollo de los países más atrasados. El 21 de febrero al 8 de marzo del 45 hubo una reunión en México con otros países de Latinoamérica, y este fue en Chapultepec, de ahí el nombre de la conferencia de Chapultepec, donde se había confirmado que Estados Unidos iba a dejar atrás el aislacionismo para convertirse en el principal actor de la política mundial. El documento más importante que ahí se emitió fue la conferencia de Chapultepec. La conferencia de Chapultepec, fue la Declaración de México de 1945, el cual tenía 17 principios básicos de la comunidad americana. Estos se resumen en la inviolabilidad del territorio de los países americanos, la solución pacífica de controversias, la proscripción de las guerras de agresión en cualquiera de sus formas, establecer que la agresión a cualquier estado americano iba a constituir la agresión para todos los estados de América, lo cual dio inicio al origen del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. El 26 de junio del 45, los 51 países participantes, incluido México, firmaron la Carta de la Organización de Naciones Unidas, la cual entró en vigor el 24 de octubre de 1945. En la conferencia de Chapultepec México se dio cuenta de que varias de sus ideas sobre la nueva organización iban a ser retenidas por Estados Unidos porque él ya se perfilaba como el primer líder en el mundo. Esos intereses prácticamente eran que se pudiera reformar la Asamblea para que diera más facultades a los países, que se redujeran las facultades que se le asignaban solo a los países del Consejo de Seguridad,
que se propusiera un medio democrático para designar a los países no permanentes del Consejo y que en vez de ser miembros permanentes fueran semipermanentes, que hubiera más equilibrio. Debido a la experiencia histórica de México y a su temor por las intervenciones extranjeras, el gobierno mexicano propuso la no intervención en la Carta de la Organización. Sin embargo, en ese momento esa propuesta fue rechazada principalmente por Europa, porque muchos países pues no tenían la misma concepción o no tenían el mismo sentido para ellos el alcance de lo que representaba para México o para algunos otros países de Latinoamérica. Ahora, una vez explicada la política exterior de México durante la Segunda Guerra Mundial, pasemos a la política exterior de los gobiernos de alternancia, que el autor los entiende como el periodo del 2000 al 2012. Este periodo, como su nombre lo dice, implica la alternancia o la opción aparte de la del PRI y que implica la entrada de Vicente Fox Quesada a la presidencia de la República. Para este momento hay también de nuevo la necesidad de cambiar la política defensiva pacifista o también denominado pragmatismo defensor por un pragmatismo meramente y llanamente entendido a partir de las necesidades que México requiriera del sistema internacional. Y este pragmatismo se manifestó, como dice el autor, primeramente por dos grandes fuerzas motoras, las relaciones personales que se establecieron desde el inicio del periodo con Fox y los propios mecanismos de la globalización. Los temas se hacían cada vez más globales, pero una contradicción de esta gran globalidad era que no existía un orden internacional con bases sólidas para actuar. En este sentido, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, definió que había dos grandes ejes para trabajar las relaciones exteriores de México, y era la relación con los Estados Unidos y el uso de la diplomacia multilateral. Y precisamente en este tenor pragmático ante las necesidades del entorno global y en buscar una relación muy estricta con los Estados Unidos, pues 5 momentos fueron clave. La desnarcotización de la agenda bilateral, el caso Avena, México con su participación en el Consejo de Seguridad de la ONU, los movimientos migratorios que requirieron de una gestión diplomática y el multilateralismo de la Conferencia de las Partes para el Cambio Climático de la ONU. Comenzando con la desnarcotización de la agenda bilateral, como mencioné, una de las grandes fuerzas motoras fue la relación directamente individual que marcó Fox con el entonces presidente Bush, que de hecho coincidieron con su acceso al mandato. Esta agenda bilateral durante mucho tiempo, antes de la entrada de Fox al poder, estuvo marcada por el narcotráfico. El narcotráfico era el principal tema de preocupación entre Estados Unidos y México, y ambos tenían diferentes enfoques para aterrizarlo. Sin embargo, prácticamente, como se menciona, la centralidad de Estados Unidos era tan fuerte que todas las acciones de política exterior iban dirigidas a lo que definía Estados Unidos como la política contra el narcotráfico. Y en este sentido, uno de los grandes procesos que menciona el autor es el proceso de certificación. Prácticamente el proceso de certificación es un mecanismo que el Congreso de Estados Unidos estableció para que el Ejecutivo pudiera brindar ayuda económica para combatir el narcotráfico a otros países, pero a cambio de que estos rindieran un informe, o mejor dicho, pasaran un cierto examen de certificación en donde se dijera que las condiciones de su participación y cooperación fueron satisfactorias. De no aprobarse, existía la posibilidad de condicionar a la propia ayuda económica que se prestaba para estos fines, pero además la facultad de que el presidente en turno de los Estados Unidos pudiera establecer sanciones para los países. Esto evidentemente era un daño para la soberanía, ¿no? Porque vinculantemente las sanciones pues son cuestiones que no están ratificadas, pero aún así los gobiernos lo aceptaban por la alta centralidad que representaba Estados Unidos en la política. Sin embargo, a partir del 2000, en lo que menciona la luna de miel entre Fox y Bush, el autor pues precisamente explica que hay un gran proceso legislativo para que prácticamente desde la política exterior se tratara de llevar la cooperación en materia de narcotráfico en otras esferas que fueran más allá del mero proceso de certificación, que además era un proceso, como mencioné, violatorio de la soberanía. En este sentido, 3 fueron las acciones que llevaron a terminar con ese proceso de certificación, y fue precisamente 1, el anuncio de la búsqueda de un acercamiento estratégico con los Estados Unidos por parte en este entonces el secretario de Relaciones Exteriores, y 2,
establecer una cooperación muy efectiva en materia de antinarcóticos, es decir, operaciones de antinarcóticos, y 3, los propios atentados del 11 de septiembre que llevaron a Bush a enfocar ya no su política tanto en el narcotráfico, sino en el terrorismo. Estas cuestiones, pues, a partir de una amplia presión diplomática, le dieron a Fox gran calado para poder sumarse como esta victoria a sí mismo, como una victoria personal, el haber desnarcotizado la agenda bilateral. Y precisamente a partir de este momento es que las relaciones con Estados Unidos van en diferentes caminos, más allá del narcotráfico, además de que la diplomacia mexicana no solamente se centra también en los Estados Unidos, sino a atender el panorama global. El caso de la pena de muerte y la protección consular, el caso Avena, es uno muy específico, porque uno de los mayores problemas que México experimenta es la pésima protección de la red consular con Estados Unidos. Para México y Europa, la pena de muerte no representaba lo mismo que para Estados Unidos. Para México y Europa era un acto inhumano y cruel, mientras que para Estados Unidos era un castigo ejemplar y disuasivo para homicidas potenciales. Incluso existieron evidencias de que Estados Unidos había cometido este acto contra personas solamente por su origen étnico y racial, por lo que muchas personas inocentes habían sido sentenciadas a muerte. La diplomacia mexicana utilizó todos sus recursos para poder detener la ejecución de Ricardo Aldape Guerra, quien había sido sentenciado a muerte y justo horas antes de su ejecución, fue liberado después de que el gobierno mexicano pudiera demostrar su inocencia. Esto fue realizado o ejercido por la consultoría jurídica de la Cancillería mexicana. En Estados Unidos, los tratados internacionales firmados por el gobierno federal no significa que estén obligados a cumplir esos compromisos internacionales asumidos por el Ejecutivo y ratificados por el Congreso. Las detenciones en Estados Unidos pues no eran informadas y las autoridades estatales estadounidenses estaban violando el artículo 36 de la Convención de Viena sobre las relaciones consulares de 1963, lo cual evitaba que los acusados pudieran tener una defensa adecuada e informada que pudo evitarles la sentencia de pena de muerte. Por ello, el 9 de enero del 2003, la diplomacia mexicana instauró un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya para que se evitaran violaciones de derecho de información sobre asistencia consular de 54 nacionales mexicanos que en ese momento estaban sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos. Un ejemplo es de Ricardo Aldape Guerra, aquí tenemos foto. Y el nombre proviene del caso Avena, de que el primer apellido de la lista de los 54 mexicanos condenados era Avena. El poder de Estados Unidos era igual que ahora muy superior al de México, lo que impedía encontrar pues una solución bilateral negociada, sobre todo por la imposibilidad del gobierno federal para obligar a los estados de la Unión de Estados Unidos a asumir compromisos internacionales del país. Como comentábamos, no es vinculante. La diplomacia mexicana buscó equilibrar mediante el apoyo de organismos internacionales. Él buscaba ese apoyo. Y México intentó conseguir pues que la Corte Internacional de Justicia se involucrara en el cumplimiento por parte de las autoridades estatales y municipales de Estados Unidos de su obligación legal internacional prevista en lo que se plantea en la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963. De esta forma, la diplomacia mexicana estaba recurriendo al derecho internacional y el caso Avena fue el parteaguas para tener un poco más de éxito en la protección de sus connacionales. Ahora, como mencioné en el primer epígrafe, prácticamente las relaciones comenzaron a diversificarse y entonces México entra en un periodo precisamente de globalización y de asunción de su política exterior como parte de la multilateralidad. Y en este sentido, el Consejo de Seguridad, el máximo órgano y el órgano por referencia excelente del monopolio legítimo y legal del uso de la fuerza a nivel internacional, era un claro ejemplo de la participación de México a nivel multilateral. Precisamente México participó en 2 ocasiones durante el periodo de la alternancia, que fue en la ocasión de 2002 a 2003 y 2009 a 2010. Las razones de la participación, como se menciona, es que los cambios globales modifican la estructura del poder interna de la ONU,
La ONU en este sentido es entendida como un importante eje para la selección y fijación de las reglas en el juego internacional, y pues que la Guerra Fría, al final de la Guerra Fría, no existían reglas claras sobre las relaciones internacionales. En este sentido, México puso dentro de sus objetivos de política exterior la paz y seguridad internacionales para elaborar reglas de convivencia y que esto pues también garantizara su propia seguridad y sus intereses a partir de la multilateralidad. Y entonces, la participación de México en el 2009 y 2010, por ejemplo, fue, menciona el autor, relativamente sencilla, pero exitosa. Sencilla porque no había conflictos serios con los intereses de Estados Unidos. Recordemos que la relación con Estados Unidos era vital. En este sentido, prácticamente Claude Heller, que era el representante ante el Consejo de Seguridad, pues manejó brillantemente las situaciones que se le presentaron porque no existía este panorama de conflicto. Y entre ellos, pues precisamente eran los debates que existían en la ONU sobre las operaciones de mantenimiento de la paz. Sin embargo, cuando la participación sí fue realmente conflictiva, fue precisamente en el 2002 a 2003, cuando Adolfo Aguilar Sincer representaba a México en el Consejo de Seguridad, y prácticamente se trabajaron dos cuestiones. Número uno, la reforma del Consejo de Seguridad, en donde México creía que a partir de los principios de democracia, de transparencia y de representación, era necesario meter nuevos miembros regionales semipermanentes para, en este caso, dar una correcta y balanceada representación a nivel del Consejo de Seguridad y que no recayera solo en países poderosos que habían sido arbitrariamente elegidos al comienzo de 1945, pero que además pues pudiera, precisamente por el título de semipermanentes, meter un proceso democratizador. Esta reforma nunca se ha llegado a dar, pero siempre ha estado en discusión en el Consejo de Seguridad. Y por otro lado, la postura de México frente a la iniciativa de invasión de Estados Unidos a Irak, que fue precisamente muy conflictiva, dado que México no apoyó la intervención o la iniciativa de intervención para legitimar la ofensiva de Estados Unidos por medio de la ONU. Y en este sentido, Adolfo Aguilar Sincer fue el representante que sufrió las consecuencias de esta decisión, porque prácticamente el revuelo a nivel internacional por la no legitimación de Estados Unidos le causó grandes presiones diplomáticas a Aguilar Sincer, al punto de que el secretario de Estado de Estados Unidos en algún momento desconoció a Adolfo Aguilar Sincer, menciona el autor, como interlocutor, y más bien se dirigía directamente al secretario de Relaciones Exteriores o al presidente. Entonces, Adolfo Aguilar Sincer fue la figura más controversial en el Consejo de Seguridad, no por su personalidad, sino por la naturaleza del problema. Aunque claro, bueno, su personalidad sí tuvo algo que ver, porque, como menciona el autor, Adolfo Aguilar Sincer tenía perspectivas de orgullo nacional, que precisamente evitaron que México fuera el traspatio de Estados Unidos al no ceder en esta cuestión de legitimizar la invasión a Irak por parte de Estados Unidos, porque pues primero es una decisión soberana y segundo, es evidente que los valores establecidos en la Constitución y de política exterior de México son completamente contrarios a esta decisión de querer invadir a un país en completo uso de su soberanía. Y por esto, bueno, prácticamente se habla de que a nivel multilateral México se asumió en la gobernabilidad global, y por esto el pacifismo ya no era solo suficiente, sino que necesitaba México ser un actor activo del orden internacional y servir de país bisagra para garantizar que su acción pudiera establecer en el sistema internacional valores como la justicia y el respeto al derecho, pero sobre todo acciones como la cooperación internacional para el desarrollo y la eliminación de la pobreza, aportes muy necesarios en un contexto de multilateralidad. La migración mexicana en Estados Unidos y las políticas públicas de México. Se sabe que el aumento de este fenómeno de la migración tiene sus orígenes por la década de los 70, ya que las políticas neoliberales que se estaban implementando, que tenían el propósito de modernizar la economía mexicana, tuvieron consecuencias contradictorias para algunos sectores, porque mucha población había quedado estancada en la pobreza. La relación bilateral México-Estados Unidos hace que el tema migratorio ocupe todavía más importancia en la agenda entre ambos países, debido a que principalmente los conflictos a nivel federal, estatal y municipal entre ambos países han incrementado.
Los migrantes mexicanos de primera generación son parte principal de los aportes de las remesas que recibe México. Y los mexicanos indocumentados en Estados Unidos absorben la mayor parte de la atención de los funcionarios y empleados de la red consular mexicana. Pero también las personas migrantes representan un beneficio para la economía de Estados Unidos. Esto por varias razones. Ellos cubren toda la mano de obra que los trabajadores estadounidenses no quieren llevar a cabo, como las labores más pesadas, como los cocineros, las personas de limpieza, los jardineros, etcétera. Ellos son una mano de obra, perdón, muy barata porque tienen mucha disponibilidad los jornaleros. Ellos prefieren aceptar términos y condiciones como la no paga de primas vacacionales, no paga de tiempo extra y muchas veces son explotados. Ellos mismos, los migrantes, pagan impuestos al consumo y sobre la renta. Ellos gastan sus propios ingresos en el mercado interno de Estados Unidos. Y las remesas que remiten a México regresan a Estados Unidos a través de importaciones de bienes y servicios, que esto pues genera una fuente de empleo para Estados Unidos. Las remesas han sido un factor muy importante para apoyar la estabilidad macroeconómica de México, que esto se traduce en un factor de seguridad para Estados Unidos. El 6 de agosto del 2002, el presidente Fox dio a conocer un nuevo enfoque de las políticas públicas de México, donde se instaló el Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, el Consejo Consultivo y un brazo ejecutivo llamado Instituto de Mexicanos en el Exterior. La red consular de México en el exterior es la vía utilizada por el Instituto de Mexicanos en el Exterior para la implementación de las actividades y servicios que emanan de las políticas públicas diseñadas para que se mejore la calidad de vida de las comunidades mexicanas, especialmente en Estados Unidos, donde de hecho se radica el 98% de los mexicanos que viven en el extranjero. Y bueno, finalmente lo que se puede mencionar como esta cuestión de la diplomacia también es precisamente el triunfo de la diplomacia multilateral, que se manifestó sobre todo en la Conferencia de las Partes contra el Cambio Climático número 16. Esta se llevó a cabo en Cancún y prácticamente era una conferencia muy controversial porque la anterior conferencia del cambio climático de Copenhague fue sumamente desastrosa. Los actores y los diversos estados no habían llegado a acuerdos ciertamente de cómo atender el cambio climático. Sin embargo, en esta conferencia, la entonces canciller mexicana Patricia Espinosa emitió una iniciativa el último día de la negociación, viernes por la noche, que presentaba proyectos, o mejor dicho, propuestas e iniciativas que había recogido de los diferentes proyectos de un grupo de trabajo de 50 países. Y en este sentido, lo que se menciona es que para México, el haber podido concretar en una sola iniciativa todas estas propuestas, pues fue ciertamente merecedor de reconocimiento internacional, porque México fue capaz no solo de concertar todas estas iniciativas, mejor dicho, proyectos en una sola iniciativa, sino porque eliminó las grandes expectativas sobre la conferencia y menciona el autor, tuvo la madurez para evitar poner un texto sobre la mesa. Y en este sentido, pues se gestó mejor la generación de un acuerdo más parcial, más limitado, pero con mayor predisposición para que los estados siguieran hablando, que se realizó de forma abierta y transparente por parte de los actores a nivel internacional. Por lo tanto, a México esta conferencia le cayó como anillo al dedo precisamente porque significó el triunfo de la diplomacia multilateral. Y bueno, esto es todo por nuestra parte. Esperemos que todo haya quedado claro. De cualquier manera, si existe alguna duda o pregunta, nosotros, Alison y yo, estamos aquí para comentarlo. Y pues muchísimas gracias por todo. La referencia la dejamos por aquí.